Hola queridos amigos, qué lindo poder volver a encontrarnos para seguir estudiando estas profecías, serie de temas hilados uno con otro entre Daniel y Apocalipsis, siguiendo una línea, como hemos visto en el primer día en Daniel 2, explicándolo y colocando, ¿no es cierto?, la lupa en distintos lugares, cada capítulo agregando al anterior más información. Hoy vamos a ver capítulo 11 de Apocalipsis, que coloca puntualmente la lupa en un momento especial de la historia, revelando a este sexto poder, correcto, que no hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer un repaso. Ahí tenemos en la pantalla, correcto, los 7 cabezas con que el dragón va a atacar anticipado por Dios, va a atacar a la iglesia, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento Israel, en el Nuevo Testamento el cristianismo, pero el dragón siempre ataque contra el pueblo de Dios. Ahí tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana. Tenemos al cuerno pequeño, el papado, el quinto poder, y hemos identificado ya en Apocalipsis 13 el séptimo poder, que es Estados Unidos, la bestia que sube del abismo. Tenemos el periodo de persecución del poder papal del 538 hasta 1798, pero nos está faltando quién hizo caer al poder papal en 1798, que es la bestia que sube del abismo, dice la palabra de Dios. Pero ¿quién es? ¿A quién representa? Muy bien. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. De paso, quiero comentarles que en algún momento alguien por ahí, no por no ahora, pero por este seminario me han escrito diciendo, mire, hermano, no entiendo porque acá me preguntan, porque usted empezó con Daniel, ahora pasó a Apocalipsis, ¿qué es un seminario? No, el seminario es uno solo que la forma en que lo presento es yendo a Daniel hasta que se entienda cierta parte, pasando a Apocalipsis para seguir agregando la información y armando rompecabezas entre Daniel y Apocalipsis de una manera delineada que usted pueda entender una visión total de lo que las profecías presentan sobre el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Apocalipsis 11, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Acá tenemos un detalle importante que ya conocemos, 42 meses, correcto, o sea que ya estamos, nuestra mente está yendo ¿a dónde? A los 1260 años de persecución. O sea, ya el versículo nos da una información que, claro, habiendo estudiado en forma hilada los capítulos como los fuimos presentando. Si usted ahora aprendió la computadora solamente por primera vez en profecías, va a ver Apocalipsis 11, bueno, está agarrando una pieza que tiene su lugar cuando ha visto a las otras. Ahí usted lo podría armar. Por eso está armado de esta manera, para estudiar Daniel 2 primero, Daniel 7 en forma siguiente, luego Daniel 8, luego Apocalipsis 12, y así como hemos seguido viendo. Por eso yo le puse tema 1, tema 2, tema 3, para ayudar al estudiante a poder seguir la línea y ver el panorama finalmente completo. ¿De qué está hablando? Está hablando del santuario. El atrio exterior era el que estaba, digamos, el patio general del santuario donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio exterior
es donde se hace el servicio del sacrificio. Y el altar es el de los sacrificios, donde la víctima no, bueno, la víctima era sacrificada, pero el pecador traía al cordero, que era la víctima, ante quien se postraba y colocaba sus manos en la cabeza, confesando sus pecados mentalmente, los cuales simbólicamente pasaban al corderito, a la víctima, y el pecador debía matar al cordero porque son tus pecados y mis pecados los que mataron al Cordero de Dios, Cristo, nuestro Salvador. Correcto. Muy bien. Ahora, así tenemos ese dato que presenta el versículo 2, 42 meses, multiplique 42 por 30 y le va a dar 1260 días o años. Está hablando de ese periodo que aparece allí donde el poder papal del 538, donde se formó el Tribunal de la Santa Inquisición, hasta que el general Berthier, por orden de Napoleón, llevó cautivo al Papa y falleció en cautiverio, los 1260 años de persecución. Ahora el Señor dice así en los versículos que siguen: mide el templo y a los que adoran en ellos. Correcto. Mientras recorréis las calles, esto es una cita del Espíritu de en Mensajes Selectos, tomo 4, ¿no es cierto?, año 1888. Mensajes Selectos, tomo 4. Mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida. Esta es la obra que se lleva a cabo: medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que la estamos haciendo. ¿No haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos? Entonces debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones, visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios viviente. Impresionante la cita, correcto, impresionante. Apocalipsis 11, 2 y 3, ahora leemos el 2 y agregamos el 3. Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 42 meses, y también nos cita 1260 días, que son 1260 años. Recuerden que tiempos y medio tiempo, como aparece en Daniel 7, 42 meses y 1260 días, es la misma forma de decir 1260 años de persecución. Las 3 formas se refieren al mismo periodo profético. 1260 años, del 538 a 1798, el periodo de la Inquisición, en que la verdad, como decía Daniel 8, fue echada por tierra y los santos fueron perseguidos. Usted no se preocupe que reiteremos y repasemos y repitamos, porque es la única forma, si usted quiere estudiar, si quiere curiosear nada más, no hay ningún problema, pero si quiere estudiar, comprender y tener una visión clara de las profecías, es necesario la repetición de cosas para enfocarnos en el periodo correcto. Ahí tenemos
ubicado en los 1260 años. Correcto. Versículo 4. Ahora dice, perdón, que hay dos testigos, correcto, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bueno, esto es puramente simbólico, hay que descifrarlo, correcto. Durante 1260 años, dice el versículo 3, los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. Y el versículo 4 dice que estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos a desglosar. Serán los dos testigos de Dios. Dice que son dos candeleros y dos olivos. Vamos a ver. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿correcto? Es, ¿qué cosa? Los candeleros, los candelabros, lámpara, candelero, candelabro, lo que ilumina, es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, la Biblia, la guía para el Hijo de Dios. Acuérdense que la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los dos testigos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En Zacarías, capítulo 4, que puede acompañarme, siempre hágalo, busque en la Biblia, no se quede con lo que uno dice, investigue, profundice. Capítulo 4, versículo 3 al 6 dice lo siguiente. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué son estos dos candelabros, no es cierto? Perdón, estos olivos. Y el ángel me hablaba, que hablaba conmigo, respondí y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, como usted y yo, en un momento usted quizá no lo sepa, yo no lo supe, no sabemos qué es esto. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere? Al espíritu de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que los profetas, para apartar una persona, a un rey como Saúl, me acuerdo ahora, como David, se le echaba aceite en su cabeza, símbolo de que el Espíritu Santo era derramado sobre esa persona? Y Zacarías capítulo 4, versículo ahora del 11 al 14, dice lo siguiente. Capítulo 4, del 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significado las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no lo sé. Y él me dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos ungidos, ¿correcto? Están delante del Señor de toda la tierra. El Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos testigos, los dos ungidos, que siempre testificaron más allá de que hubiera personas o no. Muchos lugares en ese periodo de 60 años llegó el mensaje a través de páginas escritas y dadas, repartidas por los que se llamaban, los valdenses,
los hijos de Dios que encontraron en las montañas un lugar tranquilo para adorar a Dios en su conciencia, pero ellos copiaban a mano a la luz de la vela páginas, no libros, una página, y la llevaban en un fuelle de cuero bien chato pegado al cuerpo, y ese fuelle de cuero se llamaba colportor. Así que estos fueron los primeros colportores que bajaban a la ciudad con una hojita, correcto, y allí cuando encontraban a alguien interesado en la palabra de Dios y sin mirando que nadie estuviese ahí como espía, sacaban la hojita escrita y se la daban a esa familia. Quizás nunca más la veían, pero los testigos de esas páginas impresas, escritas a mano, no existía la imprenta. A la luz de la vela allí en las montañas llegaba a las familias, páginas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, los dos ungidos, los dos testigos siempre vivos para hablar de la palabra de Dios, la palabra de Dios, correcto. ¿Qué significa estar vestidos de silicio? Porque dice que están vestidos de silicio. Segunda de Samuel 3:31, segunda de Samuel capítulo 3, versículo 31, dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 31. Dice así. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. O sea, el cilicio tenía que ver con el duelo, correcto, tenía que ver con estar de duelo. ¿Por qué los dos testigos están de silicio, vestidos de silicio? Ahora vamos a ver qué interesante es esto. El versículo 5 del capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente. Dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, correcto, debe morir. Perdón, y si el 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Qué versículo, ¿no es cierto? O sea, en primer lugar, Dios, aquí en este capítulo, mide a Jerusalén, mide a los habitantes en su sinceridad. El juicio le pertenece a Dios, correcto. Más allá de que esto ocurra en el cielo, porque hay un juicio vigente, los testigos siguen testificando en el mundo, siguen dando luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, preservada y guardada por Dios, protegida por Dios. Ahora, si va a ser una guerra contra contra la palabra de Dios, estos testigos iban a estar vestidos de silicio. Pero ahora, más allá de lo que advierte que iban a hacer con la palabra de Dios, y lo vamos a ver en la historia, dice que guarda, porque si alguno quiere dañar al Antiguo y al Nuevo Testamento, sale fuego de la boca de ellos. Claro, yo no veo que salga fuego de la Biblia. ¿A qué se refiere? Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Ustedes fíjense que siempre que analizamos un planteamiento, buscamos un texto bíblico que explique otro pasaje simbólico de la Biblia. El Salmo 50, versículo 3 y versículo 4, Salmo 50, versículo 3 y versículo 4, dice lo siguiente. Aquí está. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. O sea, la palabra de Dios en el Salmo 50 anticipa lo que Dios ya va a hacer. Fuego saldrá delante de él en el día del juicio.
correcto. O sea, bueno, vamos a colocar aquí, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Y en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, la palabra de Dios nos anticipa lo siguiente: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Estas cosas están escritas en la palabra de Dios. La Biblia, más allá que usted la vea, y son hojas que uno podría romperlas, quemarlas, escritas con tinta impresa, ¿correcto? Es la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, estos dos testigos del Antiguo y Nuevo Testamento, contienen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inmutable. Usted puede quemar esta Biblia o su Biblia, pero el día del juicio, si usted se pierde, el fuego lo va a consumir. Interesante, correcto. ¿Y qué más? Si usted hizo daño, le va a venir el mismo daño que usted hizo finalmente en este mundo, en la tierra, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios ya lo decretó. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Bueno, finalmente el juicio es de Dios, pero está anticipado por la palabra de Dios, escrito en papel y tinta, lo que Dios ya tiene decidido en su corazón y nos lo anticipa para que no digamos que no sabíamos, correcto. Muy bien, versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 11, dice lo siguiente. Estos, está hablando de los dos testigos, porque si usted se fija el título del capítulo 11 es los dos testigos. Se centra en los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, como los representantes poderosos y siempre presentes, que es la palabra de Dios en el mundo. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Cómo se cumple esto? Cerrar el cielo a fin de que no llueva. Si vamos a la Biblia, ¿no es cierto? Y ahí buscamos en Primera de Reyes 17:1, usted va a encontrar la historia de Elías, donde Dios le manda a Elías, profeta de Dios, a que le avise a Acab, rey de Israel, que no habría lluvia por palabra de Jehová hasta que Israel no se convirtiera. Y por 3 años y medio no hubo lluvia en la tierra de Israel. Historia para leer esos capítulos. Poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Si usted va a Éxodo, capítulo 7, 17 al 20, va a encontrar con la época de Moisés para liberar a Israel de Egipto. Entonces Dios usó a Moisés para que con la vara tocase las aguas y se convirtieran en sangre. Y si usted va a Apocalipsis 16:1, algo que todavía no ocurrió, en un momento determinado, una de las plagas que caerá sobre la tierra antes que Cristo venga, será justamente una plaga para herir la tierra, profetizado en Apocalipsis 16, versículo 1. O sea, otra vez más, la palabra de Dios, que llega a nosotros a través de la imprenta, del papel y tinta, repito, puedo quemar esto, pero estas cosas ocurrieron y ocurrirán porque es la palabra de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, escuchen ahora qué interesante. La bestia que sube del abismo, esta bestia no la teníamos hasta ahora. Teníamos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal, que suben ¿de dónde? Suben de las aguas. Suben del mar, de las multitudes de naciones, pueblos y lenguas. Pero este sexto poder es la bestia que sube del abismo. ¿Qué significa del abismo? Bueno, es más diabólico, parece lugar diabólico, ¿no? El abismo, lo revuelto,
lo que no está ordenado, ¿correcto? ¿Se acuerdan Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo estaba sobre la faz del abismo, de eso todo desordenado. ¿Qué hará esta bestia que sube del abismo, de lo confuso, de lo desordenado? ¿Qué es lo que hará? Hará guerra contra ellos, contra los testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento, y los vencerá y los matará. Escuche qué interesante es esto, cómo ocurrió esto en la historia. ¿Cuándo acabó el testimonio de los dos testigos vestidos de silicio? Versículo 3, dice allí. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1200 años. Y ahí se termina. Después de los 1260 años, ocurre justamente esto. En 1798, de ahí en adelante, los testigos dejan de testificar, entre comillas, porque durante 1260 años testificaron, correcto, los dos testigos en forma resaltante, correcto, a través de la página impresa del testimonio, de usar la palabra de Dios también con los reformadores, etc. 1798, versículo 8. Y los cadáveres de testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Miren cuánto simbolismo, pero precioso para comprenderlo y entenderlo. ¿Cadáveres de quién? Bueno, versículo 7 me dice que es del Antiguo y Nuevo Testamento, los dos testigos, vestidos de silicio, ¿se acuerdan? ¿Qué significa que Cristo fue crucificado también en Sodoma y Egipto? Cristo fue crucificado en Jerusalén, pero cuando yo rechazo a Cristo, estoy crucificando a Cristo, correcto, simbólicamente. Por eso dice que es en forma espiritual. En forma espiritual se le llama Sodoma y Egipto, correcto. Éxodo 5, versículo 2 y Génesis. Vamos a ver qué interesante. En Éxodo 5, versículo 2, y vamos allí al Génesis, Éxodo 5, versículo 2, encontramos aquí en las páginas preciosas de la palabra de Dios, que dice lo siguiente: y Faraón respondió. ¿Se acuerdan que Moisés se presenta frente al Faraón para pedirle que deje libre, por mandato de Jehová, deje libre a Israel de la esclavitud? El Faraón respondió lo siguiente: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, yo no reconozco a Dios. Yo crucifico a ese Dios. No me interesa ese Dios. Reniego contra ese Dios. No quiero que tenga parte en mi vida. Está rechazando al Señor. Cuando el rechazo de Dios se produce, se está rechazando su oportunidad de salvar. Se está crucificando a Cristo. Jesús dijo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cuando yo rechazo y rechazo y rechazo, ¿no es cierto?, las oportunidades del cielo, corro el riesgo que anochezca dentro de mi propia alma. Por eso el apóstol dice: si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cuidado. Bien. Las matanzas en la época de la Inquisición, las hogueras, correcto, cosas que ocurrieron en esa época, también ocurrió en Francia, en esos periodos, persiguiendo al cristianismo en una fecha especial que ahora vamos a ver. Gente decapitada, gente arrastrada por las calles, gente no solamente quemada, la guillotina, y encima todos los libros
sagrados quemados en una gran hoguera, especialmente la palabra de Dios. Gente, como dije, en la hoguera. Y entonces lean esto que interesante sobre la Revolución Francesa. La Convención Francesa aprobó un decreto que suprimía la Biblia y lanzó un ataque abierto contra el cristianismo. Se entronizó el culto a la diosa razón o diosa de la verdad, así le llamaban. Fue representada por medio de una mujer desnuda, cubierta por un velo y llevada en un trono hasta el centro de la Convención Francesa. Llegando hasta el presidente, se la hizo sentar a la derecha del mismo. Cuando se quitó el velo, quedando absolutamente desnuda, se advirtió que era una cantante de la ópera. A esta mujer se la llamó la diosa razón. Fue conducida en un carruaje lujoso hasta la catedral de Notre Dame. La elevaron sobre el altar y allí recibió la adoración de todos los presentes. Era el 11 de noviembre de 1793. Interesante, ¿no es cierto? Allí ya termina la Inquisición y termina la Inquisición, proceder de Francia contra todo lo que sea religioso, porque lo único religioso que existía era el poder papal, y ya se habían hartado de sus pretensiones, de sus atributos, de sus abusos y de las matanzas que había hecho en la historia. Francia se levantó, pero de una forma equivocada, se levantó negando a los únicos representantes, la Iglesia, que supuestamente tenía que mostrar el amor de Cristo, mostraba los rasgos del diablo, claro, porque era un poder levantado por Satanás, correcto. Era el 11 de noviembre de 1793. 2 días después se procedió a quemar públicamente misales, libros religiosos y el Antiguo y Nuevo Testamento en la plaza central. Este periodo terrible en Francia, caos y degradación duró, escuchen, 3 años y medio. Comenzó el 11 de noviembre de 1793 y culminó el 17 de junio de 1797, día en que Camilo Jourdan presentó ante el Consejo de los 500 un pedido de revisión de las leyes relativas al culto tanto romano como protestante. La Sociedad Pública Popular del museo entró en el salón municipal gritando ¡viva la razón! ¡Viva la razón! Y llevando en la punta de un palo los fragmentos de varios libros que habían sacado de las llamas, quemados en parte, entre otros breviarios, misales y el Antiguo y Nuevo Testamento, que expiaron en un gran fuego, dijo el presidente. Escuchen ahora, todas las locuras en que por causa de ellos había incurrido la raza humana. Sí, es cierto, los misales, los falsos libros religiosos del papado, correcto, entre otros, está bien, pero también la ligó el objetivo del enemigo, la palabra de Dios, los 2 testigos de Dios sobre la tierra. Eso ocurrió en Francia, en la Revolución Francesa, correcto. La Inquisición duró 1260 años, hasta 1798, y de allí al final, la proporción no es correcta, pero si no, no me entra, la letra es muy chiquita, ¿no? Allí en el periodo final de este periodo, desde el 11 del 11 de 1793 al 17 del 6 de 1797, lo que causó finalmente la caída justamente de Roma, durante 3 años y medio, correcto, solo que en este caso, literales, 3 años y medio, tenemos allí una revolución que causó una línea de pensamiento filosófico más dañino que la propia espada de 2 filos.
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y hasta la Roma papal. La Roma papal fue una mezcla entre doctrinas falsas y espada. La espada del poder civil y la mentira de hacer beber a todas las naciones de ese vino falso, de esa doctrina falsa con que la Iglesia Católica echó la verdad por tierra y se hizo ser adorada, ser la madre de las iglesias, el Papa el representante y todas las atrocidades que contagió al mundo entero. Pero este poder, especialmente, es solo filosofía, pensamiento, una línea de pensamiento donde no hay Dios, no se reconoce a Dios, sino a la razón. De paso, el enemigo obtuvo mucha más ventaja con este poder que con los anteriores, porque esto ha inundado el mundo entero. Fíjese que a su hijo, a su nieto, en un colegio primario, secundario, universitario, de Estado, donde van todos los jóvenes, no se puede hablar de Dios. Estados Unidos sacó en 1960 la oración. Estados Unidos, el país protestante, el que se había fundado bajo las bases de las Escrituras, ¿correcto? En 1960 sacó la oración pública. Nadie podía orar y no se ora actualmente en un colegio religioso. Dice el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por ¿cuánto? Por 3 días y medio, que son 3 años y medio. Un día es un año, 3 días y medio, 3 años y medio. Lo otro era 3 años y medio, lo que da 1260 años. Esto eran 3 días y medio, que son 3 años y medio. ¿Cómo puede Dios? Bueno, Dios puede, por supuesto, pero ¿cómo podemos cerrar nuestro entendimiento, nuestro razonamiento cuando vemos profecías tan claras, detalladas, con las fechas, con los periodos perfectos, exactamente como vimos recién? 3 años y medio exactos, 3 años y medio proféticos, 1260 años exactos. Versículo 10 al 12. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron por la muerte de los 2 testigos. Y se enviaron regalos unos a otros, porque esos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Escuchen esto. La palabra de Dios está anticipando lo que dijeron de la palabra de Dios allí en la declaración del Congreso, que por culpa de estos 2 habían aterrorizado, habían mentido al mundo entero, causantes del Antiguo y Nuevo Testamento. Y la profecía decía siglos y siglos antes que estos 2 profetas, el Antiguo y Nuevo Testamento, habían atormentado a los moradores de la tierra. Es increíble, hasta estos detalles estaban en la Biblia acerca de lo que acontecería miles de años después. Pues estamos hablando del 600 antes de Cristo, para poner una fecha. Estas fechas que son 1790. Tenemos casi 2000 años allí, ¿no es cierto? Y dice así, pero después de 3 días y medio, o 3 años y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Ya está, se cumplió la fecha, Dios interviene. Y se levantaron sobre sus pies. ¿Quién? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Volvieron a tener, ahora lo vamos a ver, resonancia, lugar en la sociedad. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. O sea que la palabra de Dios, que había sido enterrada bajo tierra, volvió a la vista como quien sube de la nada hacia el cielo para ser vista por los hombres que alegaban que por causa del Antiguo y Nuevo Testamento el mundo estaba como estaba. ¿Cómo se cumplió esto? En 1804, por ejemplo, hay varios ejemplos, pero en 1804 se organizó las Sociedades Bíblicas Británicas, ¿dónde? En Francia. Unos años después, en 1816, la Americana, en el mismo país, Francia.
O sea, ese país que había por decreto, que es el único país en la historia del mundo que sacó un decreto donde no hay Dios, declaró que no hay Dios y que la razón era el Dios, pero que no existe Dios, quemando, lo demostró matando a los cristianos, arrastrándolo en las plazas, las calles llenas de sangre, los misales, los breviarios, las Biblias quemadas en una gran hoguera pública, festejando todos y colocando una mujer desnuda como una prostituta, como símbolo de la razón, y decretando por decreto legislativo de que no hay Dios, era lo que aparentemente era la respuesta al abuso papal. Y no era otra cosa, amigo, hermano, querido, que otra careta del enemigo para engañar. Ahora, con una filosofía de pensamiento que tu hijo y tus nietos hoy sufren en los colegios, en la sociedad que vivimos. No hay Dios. Es la madre naturaleza. Es la evolución de Darwin. No hay Dios, no hay creación. No se puede hablar de Dios en ningún colegio. No se habla de Dios en la televisión, en un noticiero. No existe o no te diste cuenta. En 1797 solo se habían, hasta 1797 solo se habían traducido las escrituras en el mundo a 49 idiomas. Para diciembre de 1942, gracias al trabajo de estas sociedades bíblicas, se tradujeron las escrituras a 1058 idiomas. Dígame usted, amigo, hermano, si esa Biblia que había, esos dos testigos que habían sido quemados en la historia por el poder diabólico, no se han levantado los ojos de la humanidad y han crecido y se han multiplicado para testificar de las verdades de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan con cuántas cabezas atacó el dragón a la iglesia? Bueno, atacó con Babilonia, atacó con Medo-Persia, atacó con Grecia, atacó con la Roma pagana y atacó con el cuerno pequeño a la Roma papal. Y también atacará con Estados Unidos, como se puede percibir y ver hoy en día también, cómo va en degradación de la fidelidad a Dios. Y aparece la bestia del abismo, el ateísmo, el humanismo. Un cambio de careta impresionante, correcto, para engañar, si es posible, al mundo entero. Es increíble cómo la palabra de Dios nos detalla estos eventos que nos muestran con claridad cómo Dios veía todas las cosas antes de que ocurrieran. Por eso yo he armado de esta manera, colocando, ¿no es cierto?, los eventos en un lineamiento donde con la lupa vamos a ver un pedazo, otro pedazo, y armar este rompecabezas. ¿Correcto? Satanás atacó al pueblo de Dios con poderes de guerra, batallas, espada, sometimiento. Luego se disfrazó ya en mediado de la cuarta cabeza, Roma pagana, aparece ese cuerno pequeño, el crecimiento del papado dentro de la misma Roma, un poder religioso, un poder que se mezcla con la política y que termina siendo un poder político religioso, o una careta religioso, pero es puramente político, porque la Biblia nos revela en Tesalonicenses que de Dios no quiere saber nada ni del culto a Dios. Se viste como Dios, se hace pasar por Dios y ha engañado a todos los moradores de la tierra. Abusó tanto de su poder durante 1260 años que los países europeos ya no sabían qué hacer. Finalmente Francia se levantó y mandó al general, a Napoleón, mejor dicho, para que termine con este tema y frene el poder papal. Pero, ¿qué ocurrió? Ya lo comenté, ¿no es cierto? Napoleón era creyente y temía la excomunión, porque te habían lavado la cabeza con la excomunión si no pertenecías a la iglesia. El concepto que si no estoy dentro de la iglesia estoy perdido. Muy bien,
por supuesto que hay que estar dentro de la iglesia, pero la iglesia correcta. Y entonces allí mandó a Berthier, que era ateo. Berthier no tenía ningún problema, no creía en nada. Así que él fue cumpliendo las órdenes de Napoleón y del Senado francés y fue al Vaticano, tomó en el día del cumpleaños al Papa, lo llevó en cautiverio donde finalmente murió. Todo el mundo pensó que había allí acabado el poder papal. Y ahora se levantaba una nueva filosofía en Francia, que era, a través de la Revolución Francesa, de que era que la razón, en ese periodo de tiempo, en ese tiempo aparece el darwinismo. Oh, será casualidad, no existen las casualidades. La obra del enemigo, levantando la teoría del origen de las especies. No hay Dios. Venimos del mono, venimos de una larva, venimos de un sapo, venimos de una evolución de la especie que durante millones de años, y todo eso es mentira, absolutamente mentira. De paso, si a usted le interesa conocer y ver la posición creacionista, científica, creacionista, busque en YouTube El origen del Génesis, si no me equivoco es el título, por Walter Veitch, B corta EITH. El origen, creo que se titula así, el origen ya les digo enseguida, discúlpenme, pero ya les digo, me parece sumamente importante, ya les digo, el origen del Génesis, Walter Veitch. Ahí está. El conflicto del Génesis, por Walter Veitch. El conflicto del Génesis. Ahí lo tienen. Creo que son 6 u 8 capítulos de 1 hora y pico. Un bombardeo constante de información científica corroborada para demostrar el creacionismo. Escuchen las dos versiones, después tomen su decisión. Pero el poder que se levantó entonces allí en Francia, con la Revolución Francesa, es un enemigo que no se pelea con espada, pues un tipo de pensamiento. No hay Dios, no existe Dios. Encima ya descubrimos que venimos del mono. No hubo ninguna creación, no hay ningún Dios. Hay que ver si las historias de la Biblia no son historias nada más, que no se pueden corroborar, correcto, y de hecho muchas de ellas en esa fecha no se habían corroborado. Entonces, el mundo entero fue ganado por este engaño diabólico. Por eso dice Apocalipsis 12:9 que Satanás engaña al mundo entero. Hasta el mundo norteamericano, protestante en su origen, celoso de la palabra de Dios, hoy ha sido engañado con el domingo del papado y con el pensamiento de que no se puede ni siquiera orar porque hay que respetar las distintas religiones. Entonces ya ni siquiera oramos a Dios. Correcto. Amigos queridos, la Biblia revela con lujo de detalle todas estas cosas. Les invito a poder estudiar, a poder investigar, a profundizar. Dentro de muy poco vendrá sobre el mundo como sorpresa abrumadora lo que nadie se imagina. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 dice así: entonces habrá señales en la luna, en las estrellas y en el sol, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán removidas. Todo esto viene sobre nosotros muy pronto. Nosotros debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos investigar. Y aquí están las profecías de la palabra de Dios.
con lujo de detalles siguiendo el delineamiento. Recuerden, esto no se ve, esto se estudia. No le va a alcanzar con mirarlo una vez. Repáselo, agarre una carpeta, un cuaderno, como hago yo, ahí, y entonces usted anota las cosas que usted quiere comprender, las anota, las registra, en la mente se graban mejor. Ponga lineamientos, Babilonia, esto, estudie, busque más información. Es la única forma que usted pueda tener el panorama entonces completo para saber de dónde viene, dónde está y para qué está y hacia dónde va. Ojalá que sea tu experiencia, pero es tu decisión. Yo ya he tomado la mía. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima para compartir un nuevo tema profético apasionante. Daniel, capítulo 9. Un abrazo, que Dios te bendiga.